Habla es el profesor Neri Paitán y vamos a desarrollar este seminario acerca de los elementos narratológicos de la obra El mundo de Sancho Ajeno. Una obra conocida, pero vamos a detallar pues algunos rasgos que presenta también el examen de admisión, ¿no? En el prospecto del examen de admisión de la Universidad San Marcos. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que vamos a tocar en este seminario? El tema principal, ¿no? Identificar el tema principal y los temas secundarios a través de fragmentos. Reconocer los tipos de tiempos, los tipos de narradores. Identificar los tipos de espacios y también las clases de personajes, ¿sí? Y también presentar las principales técnicas narrativas y registros lingüísticos, ¿no?, dentro de la obra El mundo es ancho y ajeno. Para comenzar, planteamos algunas características generales de la obra, ¿sí? El autor es Ciro Alegría, ¿correcto? Es una obra que pertenece al género narrativo. Es una novela, ¿no?, también enmarcada dentro del indigenismo. Presenta 24 capítulos, todos titulados, publicado en 1941, y también tiene influencia del realismo. ¿Cómo es la influencia del realismo? Se presenta a través de la descripción, ¿no?, de ambientes, de personajes, de sucesos, principalmente descripciones detalladas. También la influencia del realismo está pues en el manejo de ciertas técnicas, más adelante lo vamos a explicar. Y como una obra indigenista, recordemos que a nivel de Latinoamérica, el problema del hombre andino o el hombre de estas zonas rurales, ¿no?, que es el problema con la naturaleza, ¿no?, con el gamonalismo, ¿no?, la lucha por la tierra, ¿no?, el enfrentamiento por los límites de tierras, eso que no solamente se ve acá, ¿no?, también en Latinoamérica, en varios países. Hay varios autores con obras, ¿no?, representativas como Doña Bárbara, ¿no?, de Rómulo Gallegos. Y también está enmarcada pues dentro del regionalismo. ¿Correcto? Regionalismo. Los escenarios son principalmente, ¿no?, de ambientes andinos, ¿no?, como Rumi, Yanañahui, Muncha y otros departamentos o ciudades del Perú. Esta obra, muchachos, fue ganadora de un premio internacional. Es una, ¿no?, obra bastante importante para conocer pues una realidad de una zona, ¿no?, andina, y que también representa a todas las comunidades indígenas, ¿no?, que tienen los similares problemas, ¿no? Bueno, ya en el trayecto lo vamos a desarrollar. Bien, vamos a ir a contar el argumento, ¿no?, de las escenas principales, y luego ya vamos detallando poco a poco, ¿no?, porque el argumento lo vamos a hablar casi continuamente con diferentes, ¿no?, clasificaciones que hemos planteado en los objetivos. Bien, la obra comienza cuando el alcalde del pueblo, ¿no?, de la comunidad de Rumi, llamado Rosendo Maki, está caminando y se le cruza una serpiente. Esta serpiente es señal de mala suerte. Ahí podemos ver una superstición que los comuneros presentan, ¿no? Y usa su hacha para poder matarla. Esta señal, ¿no?, de mala suerte hace que, ¿no?, vaticine algo negativo en el pueblo. ¿Cuál es eso? Muere la esposa de Rosendo Maki, Pascuala, y también considerado una escena fatídica para el pueblo, porque va a perder, ¿no?, va a perder sus tierras, ¿no?, van a perder sus tierras, ¿de acuerdo? Esa serpiente es una serpiente, pues, ¿no?, cuyas creencias populares, ¿no?, así lo determinan. El pueblo está amenazado por un hacendado llamado Álvaro Amenábar, que visita a Rumi y les dice a los comuneros que las tierras le pertenecen. Como hacendado, como gamonal, tiene poder económico y tiene también un poder, ¿no?, con respecto a los funcionarios públicos. Compra abogados, compra testigos, y para que voten a favor de él o hablen, ¿no?, que los límites de estos pueblos le pertenecen, ¿sí?, le pertenecen. Muy bien, las autoridades fallan a favor del gamonal y se realiza el despojo. El despojo. Rosendo Maki trata de contratar a un abogado, ¿no?, pero que al final este abogado se va también a vender, pues, ¿no?, a los intereses de Álvaro Amenábar.
Bismarck Ruiz se llama, ¿no? Entonces, Rosendo Maqui, que es el alcalde, es anciano, conocedor bastante de la sabiduría popular. A él no le gusta la violencia, todo lo resuelve a través de las leyes, de la justicia, ¿no? ¿Sí? Y así que acepta, pues, salir del pueblo de Rumi y rumbo a un lugar llamado Yanañahui, que queda en los cerros, ¿no? En las alturas. El pueblo tiene apoyo de ciertos personajes, ¿no? Como por ejemplo el Fiero Vázquez, un bandolero que ofrece ayuda a la comunidad para enfrentar al gamonal. Bandolero le trae, ¿no? Algunas noticias que va escuchando pues en la hacienda de Humay, ¿no? de Álvaro Amenábar. Fiero Vázquez se cuenta su historia, ¿no? Fiero se le llama no por la actitud que tiene, ¿no? Fiero porque está picado a través de una enfermedad, ¿sí? De la viruela. Por eso se le llama Fiero. Es el líder de una banda, ¿no? Que va a ayudar a la población, va a luchar contra el gamonal, ¿de acuerdo? Y hay otros comuneros que también, ¿no? Van a integrarse a esa banda, ¿no? Entonces el pueblo, ¿no? Se va a vivir a esa meseta de Yanañahui, donde la vida es bastante penosa. ¿Por qué penosa? Porque es zona pedregosa, ¿no? En las alturas hay mayores fenómenos climáticos, ¿no? Asusta a los animales, muchos animales mueren o se van. Muchos comuneros también lo acompañan a Rosendo hasta Yanañahui y otros que se van a otras zonas a trabajar. O sea, no es una zona, ¿no? Como Rumi, que es bastante fértil, ¿no? Donde todos viven una prosperidad. Yanañahui no era así, ¿no? Pero poco a poco va a tener que modificar esa actitud. Un día se le escapa a Rosendo Maqui un toro, ¿no? Y este toro se va hasta Humay. Y todo lo que está en Humay le pertenece pues al hacendado, ¿no? Y le echa la culpa que está robando un ganado, o sea, de avijeo. Y lo encarcelan a Rosendo Maqui por reclamar un toro de la comunidad. En esa cárcel también se encontró con el Fiero Vázquez. El Fiero Vázquez que tenía la habilidad de poder escaparse también a través de comprando pues algunos guardias, ¿no? Algunos, no todos, ¿no? Algunos. Y se escapan, le pide a Rosendo que se vaya, pero Rosendo no quiere, ¿no? Él busca pues algo justo. Vienen los encargados de la cárcel y le preguntan a Rosendo, ¿dónde está el Fiero Vázquez? ¿Por qué no te has ido tú también? Bueno, y por esa actitud de estos carceleros lo agarran a palazos, ¿no? Y lo matan. Muere en la cárcel Rosendo Maqui, muere la máxima autoridad del pueblo. Muchos comuneros mueren, se van o se vuelven bandoleros, ¿no? Después de mucho tiempo, de varios años, regresa a la comunidad Benito Castro. Benito Castro era el hijo adoptivo de Rosendo Maqui. Retorna a la comunidad. Benito había viajado por diferentes pueblos, había experimentado, ¿no? La pobreza, había experimentado pues el sufrimiento en estos pueblos, ¿no? En diferentes lugares. Incluso llega a Lima, ¿sí? Llega a Lima, ¿no? Y en Lima le enseñan a escribir, le enseñan a leer, ¿sí? Incluso conoce pues de un sindicato, ¿no? Y también tiene algunas ideas, ¿no? Que va escuchando pues, ¿no? De manera justa, ¿no? De los sindicatos, ¿no? La justicia, ¿no? Va conociendo ciertas, ¿no? Leyes, etcétera, ¿no? ¿Sí? Pero extrañaba bastante a su tierra, ¿no? Extrañaba bastante a Rosendo Maqui, ¿no? Se da con la sorpresa que Rosendo Maqui había fallecido y que los comuneros de Rumi ya no estaban acá, estaban en Yanañahui. Se va a Yanañahui, también lo reconocen algunos, y acá va a pedirles a la comunidad que le ayuden pues a hacer un canal, ¿no? De una laguna, para poder que esa laguna, ¿no? Pueda fertilizar y tenga un espacio más abierto, más grande para poder trabajar con la tierra. Y el pueblo de Yanañahui, donde estaban ahí los comuneros, empieza a progresar, ¿sí? Empieza a progresar. Lo consideran, ¿no? Lo van a nombrar el último alcalde de la comunidad. El anterior era Clemente Yacu, que también, ¿no? Está enfermo. Y Benito Castro asume pues, ¿no? La alcaldía. Organiza al pueblo y por un buen tiempo también trabajan bien, viven bien, ¿no? Él lleva pues los valores, ¿no? De la civilización, ¿no? ¿Sí? Porque el pueblo
tenía el temor de que en esas alturas, en ciertas ruinas, aparecían seres, ¿no?, extraños, ¿no? Seres, pues, en su superstición, ¿no? ¿Sí? Esa mujer negra y peluda que salía del lago, él obviamente no cree, ¿no? No cree en eso y le va, pues, persuadir para que le ayuden a dinamitar las ruinas y hacer el canal en la laguna. Y así viven, ¿no?, poco a poco, de manera progresiva, ¿no? Progresan. Pero no contento, Álvaro Amenábar, con haberles quitado las tierras de Rumi, también tiene documentos fraguados, comprados, para quitarle Yanañahui, ¿sí? Le quita Yanañahui. Entonces, Benito Castro organiza al pueblo, ¿no? Lo va a exaltar, lo va a incitar para poder luchar, ¿no?, rebelarse contra esta injusticia que comete el Gamonal. Benito Castro organiza entonces la resistencia, pero este Gamonal viene apoyado, pues, por varios caporales, varios militares, ¿no?, la Guardia Civil, y que arrasan, pues, ¿no?, arrasan con los comuneros. Benito Castro regresa y le dice a su esposa Marguicha: agarra a nuestro hijo y anda, fúgate de acá porque nos están exterminando. Y la esposa le pregunta, ¿no?, pero Benito, ¿a dónde iremos? ¿A dónde? ¿A dónde? Así se llama el 24º capítulo. ¿A dónde? ¿A dónde? Y Benito también muere. Podemos decir que el final es pesimista, es incierto, porque los comunales buscan exterminar las comunidades indígenas. Esta obra entonces también es una obra de denuncia social. Denuncia social. ¿Correcto? Bien, en un gráfico lo podemos ver así, ¿no? Lo podemos ver así. En Rumi, Rosendo Maqui es el primer alcalde. Acá la comunidad nadie sabe leer ni escribir, pero viven con un espíritu de solidaridad. Todos, ¿no?, todos se conocen, hay un amor al prójimo. La convivencia con la tierra es un orgullo estar con la tierra, trabajan ahí, ¿no?, alegres con la tierra. Es un espacio de bienestar. A comparación de Humay, que es la hacienda de Álvaro Amenábar, ¿no?, donde el indio no quiere estar, porque acá se ve un lugar cerrado, donde hay explotación, ¿no?, donde el indio no es libre. En cambio, en Rumi sí. Algunos personajes que apoyan también a Álvaro Amenábar, ¿no? El mágico Contreras, un mercachifle traidor. Este busca comprarles armas a los comuneros de Rumi para quitarles esas armas y así no puedan defenderse contra Álvaro Amenábar. Zenobio García, que es un vecino de Rumi también, ¿no?, gente de Álvaro Amenábar. Bismarck Ruiz, que era el abogado que había contratado a don Rosendo, pero finalmente Álvaro lo va a corromper, ¿sí? Es un abogado corrupto. Y no solamente por lo económico, también por una mujer, ¿no?, una mujer, la costeña, así se le llama, a Melba Cortés, ¿no?, quien es una mujer hermosa, que atrae, es una revista social, ¿no?, atrae con su belleza a este abogado, ¿no? Incluso le dice para ir a la playa de Lima, ¿no? ¿Con qué fin? Obviamente no defender, pues, a la comunidad Rumi, ¿no? Y el pueblo se va a las alturas, Yanañahui. Ahí está la laguna, ¿no? Acá organiza el pueblo Benito Castro, ¿no? Benito Castro. Pero también buscan defender su comunidad en la segunda escena del despojo, ¿no? Y el Fiero Vázquez, que es un bandolero que también apoya a la comunidad. Bien, el eje primero, ¿no?, de la obra, ahora vamos a plantear personajes también, ¿no?, más personajes. Hay un contraste, ¿sí o no, muchachos? ¿Sí? Hay un contraste entre la comunidad y la hacienda, ¿ya? Rosendo Maqui, que es el alcalde, conoce la sabiduría popular, ¿ya?, es bastante respetado. Y en la hacienda Humay, que representa la explotación. Hay un contraste acá, ¿ya? El primer eje narrativo es por también esos límites, ¿no?, de tierras, ¿no? La comunidad Rumi, quienes apoyan también a esta comunidad, aparte de Rosendo, que es el alcalde, Benito Castro, que lo decíamos, que es el último alcalde, representa el progreso, que es lo contrario a Rosendo Maqui, ¿no? El Fiero Vázquez, el abejeo que colabora con Rumi, es el bandolero, líder de una banda, ¿ya?, que también los defiende. Nasha Suro es una curandera del pueblo Rumi, curandera que conoce, pues, algunas creencias populares, ¿no?, supersticiones, ¿ya? Jacinto Prieto, que es un herrero que apoya a Rumi también, ¿no?, un herrero que iba a ser testigo, ¿no?, a favor de la comunidad, pero finalmente lo apresan injustamente, ¿no?, y muere. Y en la comunidad de Humay, Álvaro Amenábar es el gamonal, ¿no? Zenobio García,
que es un gobernador, amigo de Álvaro, ¿sí? Amigo de Álvaro. El Tinterillo, ¿no? Íñiguez, ¿sí? Íñiguez, este es un abogado corrupto, ¿no? Que también conoce ciertas autoridades para corromperlos, ¿no? Y que compra testigos falsos también, ¿no? Pima Ruiz, ya sabemos, ¿no? El abogado corrupto Rumi. El mágico Contreras, el mercachifle, deshonesto y estafador también. En el segundo eje narrativo ya está el despojo, ya. Antes del despojo y después del despojo. Ya está el despojo en la que la población de Rumi se va a Ñanañahui, ¿sí? Esta salida, esta migración, este éxodo y el padecimiento, ¿no? En este cerro que ya hemos visto sus características, que no crece, ¿no? Las plantas, no se puede, ¿no? Trabajar con la tierra porque tiene piedras, pues, ¿no? Y hay fenómenos climáticos. El hombre entonces tiene que luchar acá, no tiene ni casa, nada, ¿no? Viven como sea, poco a poco van mejorando. Con la llegada de Benito Castro más, ¿no? Decíamos que algunos se fugan, ¿no? Algunos trabajan en otros lugares, ¿no? Pero en otros lugares como la plantación de coca, también explotados, ¿no? En las minerías también, ¿no? También son explotados. En las caucherías también, en la selva también, ¿no? Augusto Macchi, por ejemplo. Lorenzo Medina y otros también en Lima, ¿no? Acá, por ejemplo, Benito Castro, que también conoce a Lorenzo Medina. Juan Medrano también en otras tierras, ¿no? Sumayacta, ¿no? Y otros futres raros. Demetrio Sumayacta conversa pues con unos futres que eran personas bastante altaneras que dialogan y reflexionan acerca del indio y los apoyan, los van a apoyar, ¿no? Un pintor, por ejemplo. Son tres futres. A ver, vamos adelante. Los temas de la obra. El tema central, ¿no? La lucha por la tierra, ¿sí? La lucha por la tierra. Creo que es evidente, ¿sí? Que la lucha por la tierra se ve pues en la primera parte con Rosendo Macchi y más importante con Benito Castro, porque él va a organizar al pueblo, ¿sí? Organiza al pueblo para defender, ¿ya? Los exalta, los anima para poder defender su tierra. Conocemos nosotros, muchachos, que estas comunidades viven de la tierra. ¿Qué pasa si les quita sus tierras? ¿De dónde van a sobrevivir? ¿De dónde van a poder comerciar con sus productos? ¿De dónde van a tener ingresos o incluso alimentación, etcétera? Para ellos y para sus animales también. Bien, otros temas, ¿no? Como los secundarios, por ejemplo, la comunidad como espacio de fraternidad. Fraternidad quiere decir una convivencia feliz, alegre, donde hay un bienestar, donde los comuneros todos se conocen, ¿no? Todo es hermoso, viven bajo sus tradiciones, sus costumbres, ¿no? Y están contentos por trabajar en la tierra de Rumi, contentos de su vida en Rumi. La justicia al servicio del gamonalismo, creo que también es evidente, ¿no? Dice acá, ¿no? La ley nos ha sido contraria y con un fallo se nos quiere aventar a la esclavitud, a la misma muerte. Álvaro Amenábar, gamonal vecino, quiso llevarnos a su mina primeramente. Él no quiere tierra, quiere esclavos. Tampoco quiere las tierras Rumi, sigue persiguiendo a los comuneros para reventarlos. Ajá. Entonces, como tiene un poder económico, un poder adquisitivo, puede pues, ¿no? manipular las decisiones de la justicia, ¿sí o no? De la justicia, ¿sí? Eso viene de hace mucho tiempo, ¿sí o no, muchachos? Viene de hace mucho tiempo, ¿no? ¿Ya? Bien, la sabiduría popular andina. La sabiduría popular andina. Por ejemplo, Rosendo, ¿no? Eso lo representa él. Se había sembrado en tierra nueva y el trigo nació y creció impetuosamente, tanto que su verde oscuro llegaba a solear de puro lozano. Entonces Rosendo fue donde el alcalde de ese tiempo, Taita, el trigo que será mucho y se tenderá, pudriéndose la espiga y perdiéndose. La primera autoridad había sonreído y consultado el asunto con los regidores, que sonrieron a su vez. Rosendo insistió: Taita, sin duda déjame salvar la mitad. Tuvo que robar mucho. Estas son novedades del Rosendo. Trabajo perdido, murmuraba. Él sabe, pues, en qué momento una cosecha va a florecer, ¿no? Y en qué momento se va a desperdiciar, ¿no? Conoce, pues, ¿no? Incluso hay otros comuneros que conocen el tipo de tierra. Con tocar la tierra ya saben si es fértil, si es cultivable, entre otros, ¿no? Sabiduría popular andina. Las creencias y superstición andina, ¿no? Esto está al inicio, ¿no? La culebra, por ejemplo. Bien mirado se decía, la culebra oteó desde un punto elevado de la ladera del nido de gorriones y entonces bajó con la intención de comérselos. Dio la casualidad de que él pasara por el camino en el momento en que ella lo cruzaba. Rosendo Macchi, ¿no? Nada más,
o quizá previendo el encuentro, la muy ladina dijo, la serpiente, ¿no? Aprovecharé para asustar a este cristiano. Más adelante dice, ¿no? ¿Acaso únicamente la culebra sentenció? Ahí va un cristiano desprevenido que no quiere ver la desgracia próxima y voy a anunciársela. ¿Cuál será la desgracia próxima? La muerte de su esposa, Pascuala, y principalmente la desgracia de Rumi, ¿no? El despojo de sus tierras. La corrupción de los funcionarios, que también está relacionada con la justicia y el servicio laboral. Fácil se puede corromper a las autoridades con plata, ¿no? Con plata. Los diligentes funcionarios casi nunca funcionaban y entretenían a sus socios pasando a sus inmediatos superiores e inferiores oficios inocuos. ¿Qué iban a hacer? El juez desaparecía entre montañas de papel sellado, originadas por el amor de la justicia que distingue a los peruanos. Más adelante dice, ¿no? Pero rendido por la sola contemplación de los legajos y estimados sobrehumanos, subir y bajar por todos esos desfiladeros llenos de artículos, incisos, clamores, denuestos y otros sí, digo, había renunciado a poner el día de los expedientes. O sea, acá la corrupción, ¿no? ¿Por qué se juntaban tantos documentos? Quizá porque ¿no? Trataban de alargar o apurar algo, ¿no? Pero también pues por intereses, ¿no? Por intereses. Y es lo que va a pasar bastante en el pueblo, ¿no? La lucha contra la naturaleza indómita. ¿Dónde estará esto? ¿En el pueblo Rumi o en Yanañahui? Claro, ¿no? Está en Yanañahui. Ese de Yanañahui y sus contornos era un país de niebla y viento. La niebla surgía de la laguna y del río Ocros. Todas las mañanas tan densa, tan húmeda, que se arrastraba pesadamente por toda la planicie y la falda de los cerros, antes de decidirse a subir. Acá vamos a encontrar que cae la helada, cae truenos, ¿no? O sea, eso va en contra pues del desarrollo, ¿no? y convivencia que tienen los comuneros en este cerro, ¿no? En este cerro. Luchan contra la naturaleza, pues, claro. El conflicto entre el progreso y la tradición. Muchachos, Rosendo y Benito. ¿Quién representará la tradición y quién representará el progreso? Esto, por ejemplo, está en las partes últimas, ¿no? La tradición imponía respetar una laguna encantada, ¿recuerdan? Donde Benito les va a decir, ¿no? Y él le había vaciado parte de su caudal con una dinamita. Es la propuesta de Benito Castro. El Chacho era maléfico y él había ido a despertar su cólera destruyendo su morada. Este Chacho era un ser, pues, un ser, de acuerdo a las creencias de los pobladores, ¿sí? ¿Sí? Era un ser mítico. ¿Qué perseguía con tales excesos? Únicamente el daño de la comunidad era una circunstancia muy sospechosa, la de que hubiera llegado en los momentos en que la comunidad ganaba el juicio. ¿Sí? Sus partidarios, esos locos y mal comuneros, entre los cuales casi todos eran foráneos, decían que buscaban el progreso. Progreso. El indio no debía imitar al blanco en nada porque el blanco, con todo su progreso, no era feliz. Pedía, pues, en nombre de los comuneros descontentos del proceder de Benito Castro, que éste fuera expulsado de la comunidad. Solo así evitarían grandes calamidades y conflictos. Se dan cuenta, ¿no? Que el pueblo incluso piden, ¿no?, a ciertas autoridades que Benito sea expulsado. ¿Por qué? Porque ha hecho algo con el caudal, donde el Chacho puede, ¿no?, dar una impresión negativa a la población, ¿sí? Pero Benito le dice, una vez que hacen el canal, una vez que dinamitan todo, le dice, ¿dónde está el Chacho? ¿Dónde están esos seres? ¿No? Él, pues, recordemos, él ha estudiado, ¿no? Él aprendió a leer, a escribir, lleva ese progreso, ¿sí? Esa civilización, ¿no? Esos conocimientos de educación, ¿no?, que lucha contra la tradición también de la población, ¿no?, de los comuneros. Muy bien, vamos al tiempo en el mundo de Sancho Eje. Tipo de tiempo, ¿no? Tenemos tiempo el relato. El tiempo relato es el orden en que el narrador presenta los hechos, ¿sí? Presenta los hechos. Los acontecimientos de la obra, ¿no? Los sucesos en forma, por ejemplo, puede ser, ¿no?, natural o puede ser artificial. Por ejemplo, acá primero se presenta el pueblo enfrenta un juicio. Luego viene el éxodo y padecimiento en Yanañahui. Y luego finalmente el exterminio de la comunidad, ¿no? Esos son los tres momentos clave, ¿no?, del tiempo del relato. El tiempo de la realidad. Obviamente este tiempo de realidad es objetivo, ¿no? Es objetivo, es real, ¿ya? Es real y se mide en horas, en días, en semanas, en meses, en años, ¿no?
que transcurren dentro de la novela de inicio a fin. Por ejemplo, las referencias temporales aludidas en la obra, ¿no? Vilma Ruiz refiere que en 1910 falleció Jorge Chávez. Amenábar seguía a Pardo, pero luego a Leguía. O sea, estos elementos o personajes son reales, ¿sí o no, muchachos? Luego viene un fraude de 1919. Por historia hay que conocer algunos elementos. La muerte de varios comuneros por la gripe en 1921 también se menciona en la obra. Se menciona la rebelión de Venel ocurrió en 1924. Y se menciona también una carta, ¿no?, que lee Benito Castro en 1926. 15 años más o menos transcurre la historia en el tiempo de la realidad, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que pasa en la realidad de manera más objetiva, ¿no? Es real, pues, ¿no? En cambio, lo que nos interesa más es el tiempo del relato, ¿no? El tiempo del relato, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien, en el tiempo del relato es la manera como se ordenan los hechos de la historia en la narración y pueden ser de dos tipos. El orden natural, ¿no?, cronológico, lógico, inicio, desarrollo, nudo, desenlace, ¿no?, la estructura, por ejemplo, de la obra, ¿no? El orden artificial, si los hechos son narrados, se presentan sin orden lógico, sin orden, ¿no?, y cronológico. Hay anticipaciones, hay retrocesos, hay entrecruzamientos. Veamos, en el orden natural se va a presentar, pues, ¿no?, inicio, desarrollo, nudo, desenlace. El inicio se lleva a cabo del capítulo 1 al capítulo 6, ¿no? A ver, más o menos, ¿no?, yendo en ese orden. Rosendo Maki encuentra a la culebra, recuerdan, trata de matar, pero es una señal de mala suerte, ¿no? Muere su esposa Pascuala. Vilma Ruiz asegura un buen juicio para la comunidad. Y los comuneros le creen, pues, ¿no? Vilma Ruiz traiciona a la comunidad, ¿sí? La negativa de testigos. Nadie quiere testiguar a favor de los comuneros. Desarrollo del juicio de linderos. Finalmente, ¿no?, la búsqueda de testigos, no hay testigos. En el nudo, que es ya la trama, ¿no?, es la cúspide, el clima de la historia, está en la pérdida del juicio y el éxodo hacia Yanañahui. Buscan apelar el fallo, pero hay robo. Pérdida de animales y llegada a la tormenta. Recuerden que, como están en las alturas, hay mayores fenómenos climáticos, ¿no? Se escapa un toro, Rosendo va en busca a Humay, ¿no?, y es encarcelado. Capturan al fiero, pero también se escapa el fiero Vázquez, ¿no?, en la cárcel, que le encuentra al mismo Rosendo Maki, y muere Rosendo Maki a palazos, ¿no?, más o menos desde el capítulo 7 al 20. Y los últimos 4, que son 24 dijimos, se plantea el desenlace, ¿no? Regreso de Benito Castro a la comunidad. Benito es elegido regidor de la comunidad y luego va a ser el alcalde, ¿no? Con las decisiones de Benito se vuelven también fértil el campo, ¿no?, al desviar las aguas de la laguna, ¿no? Muere Clemente Yacu, ¿no?, el alcalde que había reemplazado a Rosendo Maki. Benito asume la alcaldía. Nueva lucha por la tierra, ¿no? Otro documento, otras decisiones, ¿no?, de las leyes que no fallaron a favor, pues, de la comunidad. Por lo tanto, resistencia, ¿no?, ante el nuevo desalojo al mando de Benito Castro. Y finalmente, la muerte de Benito Castro y destino incierto de la comunidad. ¿Correcto? Este es el orden natural que se presenta y predomina en la novela El mundo de Sánchez Lagem. El orden artificial, muchachos, generalmente aparece en novelas modernas, ¿sí? Novelas modernas, ¿no?, novelas vanguardistas. Pero el año de publicación de 1941 hace que esta obra también tenga algunos, ¿no?, elementos modernos. Hay una alteración en el orden lógico y cronológico de los acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, hay uso de anticipaciones. Y un ejemplo de eso es la culebra. De gracia a gracia, Rosendo Maki volvía a las alturas donde fue con el objeto de buscar algunas hierbas para la curandera que había recetado a su vieja mujer, a Pascuala, ¿no? La curandera, ¿cómo se llamaba? Nasha Shuron. Esa es una anticipación de lo que va a pasar. La muerte de la esposa y el despojo final, pues, de las tierras de Rumi. Ahí está, ¿no? Desgracia, desgracia. Traslado al pasado. ¿Ven esa escena? ¿Les trae recuerdo esa escena, esa imagen? Dice que Chile ganó y se fue y nadie supo más de él. Los comuneros no vieron la guerra porque por esos lados nunca llegó. En una oportunidad se alcanzó a saber que pasaba cerca un general Cáceres, militarazo de mucha bala, con su gente.
También se supo que se encontró con Chile en la pampa de Huamachuco y ahí hubo una pelea fiera en la que perdió Cáceres. Acá se presenta elementos reales, ¿no? Reales. Esta es una expresión de una visión de los comuneros, ¿no? Una visión, bueno, un poco subjetiva, ¿no? Pero se menciona eso, se traslada al pasado. Ahí está, ¿no? También hay entrecruzamientos. ¿Qué significa esto? Principalmente la historia del Fiero Vázquez, el bandolero, y Benito Castro se ubican inicialmente fuera de la comunidad, ¿no? O sea, su historia está más o menos algo externo a lo que pasa en la comunidad. Sin embargo, a diferencia de los demás, tanto Benito como Fiero deciden relacionarse nuevamente con la comunidad. Fiero Vázquez había regresado con el fin de apoyar a la comunidad, ¿no? Defenderlos. Y Benito Castro había regresado con el fin de verse pues con Rosendo Maqui. Y cuando se enteró de todo, lo va a apoyar y lo va a liderar, va a organizar, ¿sí o no? Y entonces deciden relacionarse nuevamente con la comunidad y el destino de ambos marcará también el destino de la comunidad, ¿no? El Fiero Vázquez lo matan, muchachos. Cuando se escapa más adelante se encuentra su cabeza. Se encuentra su cabeza por el camino. Ahí se ocultan algunos datos porque no se sabe quién lo mata. Y la intercalación. La obra está centrada principalmente en la hacienda, ¿no? O bueno, en la comunidad de Rumi y luego Yanañahui, ¿no? Frente también a la lucha contra el Gamonal. Pero también la obra se intercalan algunos sucesos que pasan en otros escenarios, ¿no? Como el sembrío de cocas, ¿no? En un centro minero, en la cauchería. Alude a todas entonces aquellas historias que se interponen o agregan a la historia central. Estas historias refieren a los diversos sucesos que atañen a aquellos miembros de la comunidad que decidieron irse de Rumi después del despojo de Álvaro Amenábar. O sea, se intercala y se cuenta lo que le pasa a ciertos comuneros que se han ido a otros lugares, ¿no? A seguir trabajando, a ganarse la vida, pero siendo quizás explotados. Tipo de narradores. El narrador fuera de la historia. El narrador fuera de la historia es un narrador no personaje, no es parte, ¿no?, de la historia. Más bien es un narrador omnisciente, fuera de la historia. Y como saben, muchachos, el narrador omnisciente, ¿no?, es la voz que sabe todo lo que hacen, sienten, piensan los personajes, ¿no? Es el omnisciente, el conocedor de todo, ¿no? No forma parte de la historia contada, narra en tercera persona, ¿sí? Narra en tercera persona. Él presentía, sabía y estaba agobiado de angustia. Encontró a poco un muriente arroyo que arrastraba una diáfana agüita silenciosa y ahuecando la falda de su sombrero de junco, recogió la suficiente para hartarse a largos tragos. El frescor lo reanimó y reanudó su viaje con alivianado paso. Por ejemplo, en este fragmento, ¿cómo reconocemos que es un narrador omnisciente? Porque los verbos están en tercera persona, ¿sí? Empleo del verbo en tercera persona, él, ¿sí? Él. Y también este narrador omnisciente conoce la subjetividad de los personajes, lo que sienten, lo que piensan, ¿no? Todo el mundo interno. Y eso lo podemos ver al final, ¿no? Alivianado paso. Conoce hasta la sensación de los personajes. Lo ve todo, lo conoce todo, omnisciente. Otro narrador fuera de la historia es el narrador objetivo, que a diferencia del narrador, pues, omnisciente, describe con detalle, pero sin interiorizar en el mundo interno de los personajes. Esa es una diferencia. Suele emplear términos que indiquen duda, porque no conoce todo, posibilidad ante alguna reacción o dar paso a la acción con el diálogo entre los personajes. Por ejemplo, estaba a la vista que no eran bandoleros, pronto se encontraron con ellos. Se trataba de viajeros acomodados, quizá comerciantes, quizá hacendados, quizá, el término quizá expresa la duda, ¿no? Porque no conocen, quizá mineros. Su atuendo era de la mejor clase y el mulerío cargado hacía presumir ricos bienes. Y va a presentar el diálogo, ¿no? Hola, amigo, dijo el que iba adelante bajándose la bufanda que defendía su faz blanca del azote de viento y parando en seco su caballo. ¿A dónde es el viaje? Al pueblo, señor, respondió Rosendo, sofrenando a su vez. El narrador no lo sabe todo. No lo sabe todo. No conoce tampoco la interioridad, el mundo subjetivo, lo que piensa, lo que sienten. Simplemente describe de manera más objetiva, nada más. Por eso se llama objetivo, ¿no? Y da el paso al diálogo. Ahí está. Profe, el narrador omnisciente y el narrador objetivo, ¿cuál predomina? En la obra predomina el primero, el omnisciente, ¿ya? Predomina el omnisciente. Narrador dentro de la historia, el narrador personaje, ¿ya? Primero, el narrador es testigo.
Es aquella voz de un personaje que nos narra sobre un hecho del cual no es protagonista, pero sí lo ha visto. Ajá, describe, narra en primera persona lo que ve, ¿sí? Por ejemplo, bueno, saliendo un poco del tema, en el cuento El cabello Carmelo es un narrador testigo, porque Abraham de niño cuenta lo que está viendo, ¿no? Lo que está viendo, no lo que le sucede a él, lo que está viendo. Eso se llama narrador testigo, ¿no? Ajá. Relato de Absalón Quiñez, ¿no? Yo vi a mi patrón, le temblaban un poco las manos, nunca le ocurría eso, y yo también me asusté, estaba serio el asunto. González fue sacando y poniendo en una mesa todo el contenido. La dichosa máquina, el papel, ya recortado del tamaño de los cheques de 5 libras, las botellas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Está describiendo en primera persona lo que está viendo, ¿sí? Lo que está viendo. También tenemos al narrador protagonista. Utiliza también la primera persona para narrar su propia historia. Por eso es una narración subjetiva y desde una perspectiva personal. A ver, saliendo un poco del tema, la escuita del joven Werther predomina el narrador protagonista, ¿no? Porque el Werther va contando todo lo que está sucediendo, ¿no? De manera subjetiva, perspectiva personal. La carta de Adrián Santo, ¿no? Querida Casimira Luna, esta carta me la escribe don Julio, que es empleado de la canalización. Para que sepa qué es canalización, te diré que son zanjas donde se ponen tubos y por los tubos tiene que ir el agua sucia del pueblo. Este pueblo es grande y yo nunca he visto otro tan grande, ¿no? Etcétera. O sea, está describiendo lo que él mismo está realizando, ¿no? Yo trabajo en La Palana, abriendo zanjas con otros muchos, y gano un sol 80 al día. Yo he juntado 40 soles por todo y tuviera más, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, los tipos de personajes. A ver, veamos. De acuerdo también a 3 clasificaciones. Vamos a ver según el grado de relevancia. Tenemos personajes principales, secundarios, incidentales. Principales son aquellos que desarrollan directamente el tema central de la novela. A ver, si yo digo 3 personajes, ¿quiénes serán? Ajá, ahí está, ¿no? Rosendo Maki, primer alcalde que representa los valores de la comunidad, el que lo defiende a través de la justicia, pero que pierde, ¿no? Y se va a Ñañañau. Benito Castro, que regresa y va a ser convertido el último alcalde de Rumi, representa el progreso, ¿sí? El progreso, ¿ya? Y Álvaro Amenábar, dueño de la hacienda Humay, que representa el gamonalismo, ¿sí? El gamonalismo, el que le quiere tierra. Y en realidad no quería tierra, quería hacerlos trabajar, ¿no? A mano de obra barata, ¿no? En una mina. Él tenía una mina. Entonces, los principales se relacionan con el tema central, ¿ya? Y de alguna manera lo que representan, lo que realizan, ¿no? Están pues dirigidas a la lucha por la tierra. Los personajes secundarios son aquellos que se relacionan indirectamente con el tema central de la novela. Indirectamente, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a presentar algunos personajes que apoyan al gamonalismo, o sea, a Álvaro Amenábar, ¿no? Relacionados con la corrupción política y jurídica. Los tinterillos, ¿no? El abogado que urde un plan jurídico a favor de Álvaro. Isma Ruiz, que es el abogado traidor, ¿sí? Que se corrompe, ¿no? Zenobio García, gobernador de Muncha, que también espía a Rumi. Son los que van a ser personajes secundarios apoyados o que apoyan al gamonalista, al gamonal. Secundarios que apoyan a la comunidad, amigos de la comunidad. El Fiero Vázquez, ¿no? A través de sus acciones bandoleras, ¿no? Nacia Shuro, ¿no? Que vaticina también algo negativo para el pueblo, ¿no? El despojo de sus tierras. Correa Zavala, que es un abogado que defiende infructuosamente a la comunidad, porque hay bastante corrupción, pues. Los 3, y él también defiende a Rosendo cuando está en la cárcel, también. Y los personajes incidentales, o también se llaman episódicos, no contribuyen a la acción principal, solo buscan retardar, solucionan algo, revelan algo. Por ejemplo, ellos están relacionados con los temas secundarios. El aprovechamiento, Melba Cortés, es la costeña, la amante de Vilma Ruiz. La amante también que buscaba que se olvide de apoyar a los comuneros, ¿no? Para irse de viaje. Era una arribista, ¿no? Valencio es el bandolero. Valencio pertenece a la banda del Fiero Vázquez. Casiana es la esposa del Fiero Vázquez. Y Valencio luego se convierte también en bandolero, ¿no? De comunero se convierte en bandolero.
La venganza de Doroteo Quispe, un comunero que toma la justicia por la mano, ¿sí? Por la mano. Se venga, ¿no? Pero también queda castigado. La lucha sindical, Pajuelo, este sindicalista de Pueblo Libre. ¿Dónde queda Pueblo Libre? Es un distrito limeño. ¿Y quién viene a Lima, muchachos? Se educa, porque Pajuelo también enseña a leer y escribir. Benito Castro. La valentía, Jacinto Prieto. Es un guerrero que apoya a Rumi. Quiso atestiguar a favor de Rumi, pero la gente de Álvaro Amenábar lo va a encarcelar. ¿Sí? Lo va a encarcelar. Y finalmente también muere. Los futres son intelectuales que apoyan al indio, ¿ya? Que buscan la reivindicación del indio. La complicidad, el mágico Contreras de Mercachifle que apoya a Álvaro también, el que también quiere comprarles pues las armas a los comuneros para que no tengan con qué defenderse. Tenemos entonces por su grado de relevancia principales que están relacionados con el tema central, los secundarios que están relacionados de manera indirecta, ¿sí?, al tema central, y los incidentales, ¿no?, que se relacionan más con temas secundarios, ¿no?, y que su participación retardan, solucionan, revelan algo, ¿no? Por ejemplo, Melba Cortés, la actitud de estar con Bismarck Ruiz era para retardar algo, o quizás salirse del juicio, ¿no? Valencio también, ¿no?, apoyar a la comunidad, y así entre otros, ¿no? Ese es el grado de relevancia. Según el nivel de complejidad también, tenemos personajes simples, son aquellos que solo desarrollan una sola faceta en la historia, ¿sí? Una sola faceta. Por ejemplo, Álvaro Amenábar, que es malo del inicio hasta el final. Gamonal, que despoja las tierras, tiene esa única faceta, ¿no? Nasha Shuro es la curandera, nada más, ¿no?, que se relaciona con las creencias populares. El mágico Contreras, el mercachifle cómplice, ¿ya? El mercachifle es un comerciante, pues. Porfirio Medrano es un regidor de Rumi que también apoya a la comunidad. Doña Leonor es la esposa de Álvaro Amenábar. La Araña, ¿no?, el tinterillo Iñiguez, la Araña, que es el abogado de Álvaro y que compra pues testigos y tiene algunos intereses con ciertos jueces. Teresa Maki, ¿no?, hija de Rosendo Maki. Rosendo tiene varios hijos también, ¿no?, y un hijo adoptivo va a ser Benito Castro. Simple es una sola faceta, ¿de acuerdo? Una sola faceta. En cambio, personajes complejos, su nombre dice, presentan cierta complejidad porque tienen varias facetas en la historia, ¿sí? Varias facetas. Por ejemplo, el Fiero Vázquez es bandolero, pero también amigo de la comunidad. Dos facetas, ¿sí? Le roba a los ricos para darle a los pobres. Es el Robin Hood de la comunidad y es amigo. Doroteo Quispe es miembro de la comunidad y luego bandolero vengador, ¿no? Muchos se convierten en bandoleros, o sea, ahí cambian de faceta, ¿no? Eran comuneros, trabajadores de la tierra y luego se convierten en bandoleros. Rosendo Maki, ¿sí? Rosendo Maki, alcalde, es alcalde, conoce la sabiduría popular, es también, ¿no?, de alguna manera luchador porque defiende a su pueblo, ¿no? Benito Castro es uno de los más importantes complejos, ¿no?, víctima de las injusticias. Él sufre muchas injusticias y observa también muchas injusticias en diferentes poblaciones. Es sindicalista, recuerdan que llega a Lima y su amigo Pajuelo lo lleva pues a conocer, ¿no?, el sindicalismo, y también representa el progreso social. Tiene varias facetas, ¿no?, la educación, por ejemplo. Bismarck Ruiz es un abogado que defiende al inicio y después traidor, cambia de faceta. Casiana es miembro de la comunidad, hermana de Valencio, mujer del Fiero Vázquez. Mira, ¿no?, tiene varias facetas, ¿no? Y Valencio, que es el hermano de Casiana, ¿no?, víctima de injusticias también, bandolero y miembro de la comunidad. Tiene varias facetas. ¿Correcto, muchachos? Por su complejidad, personajes simples y complejos. Y por su transformación. Tenemos personajes estáticos. ¿A qué se refiere estático? Plano también se le llama. Aquellos que no modifican su conducta ni comportamiento. No modifican. Álvaro, como le decía también, ojo, los personajes, de acuerdo a sus clasificaciones, no son excluyentes, ¿no? No son excluyentes. Por ejemplo, Benito Castro, hasta acá, bueno, vamos a presentar primero todos los personajes de la clasificación y luego vamos a ver inclusión, ¿ya?, de acuerdo a la clasificación. Solo es antagonista y enemigo de la comunidad, ¿sí, no? Nada más. No modifica su conducta. El mágico Contreras, igualito. Comerciante, ¿no?, que su moral, pues, ¿no?, estaba cuestionable, ¿no? Engañaba a la población. Zenobio García, el gobernador de Muncha, que espía bastante a Rumi, también apoya a Álvaro Amenábar, solamente se dedica a eso.
Melba Cortés, el amante de Vilma Ruiz, llamada La Costeña, nada más, ¿no? Su conducta, su actitud está relacionada con el aspecto sentimental, nada más. Anselmo es un comunero tullido, sufre de una invalidez, ¿no? Adoptado por Rosendo. Bueno, algunos son no tan conocidos, ¿no, muchachos? Mardoqueo, miembro de la comunidad que se venga por un agravio. Rosendo Maki, alcalde Rumi, que representa los valores tradicionales. Personaje estático, no cambia su conducta. Siempre se muestra sabio, prudente y pacífico. Jacinto Prieto, herrero de Rumi, recuerdan que el que iba a hablar, a testiguar a favor, ¿no? Y que apoya a la comunidad nada más, ¿no? En cambio, los personajes que cambian su conducta, su comportamiento, se llaman dinámicos, ¿no? Dinámicos. Por ejemplo, Benito Castro, ¿no? Benito Castro era comunero que abandona Rumi, obligado por las circunstancias, y decide regresar por el cariño que tenía también a Rosendo. Luego sabe leer y escribir, cambia de conducta, ¿no? Quizás antes conocía la sabiduría popular, pero después, cuando llega a Lima, se educa, cambia, ¿no? Tiene sus ideas de progreso, ¿sí, no? De progreso. Doroteo Quispe, comunero que destaca por sus rezos, religión, y que termina como bandolero vengador, cambió de conducta, ¿no? Perteneció a la banda de El Fiero Vázquez, el Fiero Vázquez mismo, bandolero muy temido que termina siendo amigo de los comuneros, cambia de conducta, ¿no? Él odiaba bastante a la clase hacendada. Vilma Ruiz también, ¿no? Defensor que luego traiciona. ¿Se dan cuenta, no? Ahora, los personajes acá muestran una clasificación, no son excluyentes, ¿no? Por ejemplo, Benito Castro, por la complejidad, es principal. Benito Castro, por la... el primero era por la relevancia principal. Por la complejidad es complejo y por la transformación es dinámico. Y así podemos clasificar a cualquier personaje, ¿no? Son incluyentes. Muy bien, sigamos. Veamos los tipos de espacio en el mundo de Sancho de Ajeno. Espacios rurales. Creo que esta va a ser la que va a predominar, ¿sí o no, muchachos? Están vinculados al campo y no representan aglomeración de edificaciones. Sus habitantes regularmente se dedican a actividades económicas primarias, ganadería, agricultura, minería. El campo, ¿no? El campo. Por ejemplo, la comunidad Rumi, ¿sí? La agricultura principalmente, la hacienda Humay, de la misma manera, ganadería también, acá. El Cerro Yanañahui, también un espacio rural, correcto. Repito, si ese espacio rural tiene relación con actividades primarias, económicas, ganadería, agricultura, etc. ¿Ya? El espacio rural también en otro lugar, en otros ambientes, ¿no? Como la hacienda de Coca, Calchis, ¿no? Donde algunos comuneros habían ido a trabajar. El cerro minero en Navilca también. La cauchería en la selva peruana también. Espacios urbanos, obviamente, ¿no? Donde se conforman de agrupaciones de edificaciones que sirven de viviendas a personas que pertenecen a diversas clases sociales. Normalmente se vinculan a las ciudades. Bueno, a las ciudades. Profe, ¿en el mundo de Sancho Ajeno hay una ciudad? Sí. En Lima, ¿no? Parque Neptuno de la ciudad de Lima. Está en centro de Lima. Ahí, por ejemplo, llegó hasta Benito Castro, urbano. ¿Pero qué predomina? El espacio rural, ¿no? Otra clasificación, espacios abiertos, y lo contrario sería espacios cerrados. Los espacios abiertos están vinculados a la posibilidad de desplazamiento y presentan diversidad en su configuración, donde las personas pueden, ¿no? tener una cierta libertad, ¿sí? Por ejemplo, Rumi, un espacio abierto, se desplazan y pueden contactarse con otros pueblos, con otros lugares. Muncha, Hacienda Solma, Yanañahui, El Alto, ¿no? Son espacios abiertos, ¿no? Abiertos, donde también se muestra una convivencia del indio de alguna manera, ¿no? De alguna manera pacífica, ¿no? Sin represión, ¿no? En cambio, el espacio cerrado, su nombre lo dice, se constituyen a partir de la reducida posibilidad de desplazamiento y acción, así como la escasa posibilidad de comunicación con otros espacios. Y principalmente está relacionado con la explotación, las haciendas, las minerías, las caucherías, ¿sí? Donde son explotados, donde no expresan, pues, un estado de ánimo bastante feliz, alegre, ¿no? Más bien se reduce su posibilidad de trasladarse. La cárcel donde es encerrado Rosendo Maki,
la hacienda Humay, donde los trabajadores también presentan cierta explotación, la cauchería, los sembríos coca, el centro minero también, espacio cerrado, ¿correcto? Y veamos también la representación de manera general de las dos haciendas, ¿no? De los dos lugares, el pueblo de Rumi y la hacienda Humay. Es la principal oposición entre los espacios, ¿no? Se establece entre la hacienda Humay y la comunidad de Rumi. La comunidad es un colectivismo, solidaridad, armonía, porque muestran un bienestar, una forma de vida ideal, de convivencia entre ellos. En cambio, Humay, individualismo, ¿sí? Individualismo, explotación. Los indios acá no quieren trabajar. Acá sí, trabajan felices, alegres, orgullosos con su tierra. Registro lingüístico, ya para ir acabando. El registro del lenguaje, ¿no? ¿Sí? Tenemos, pues, dos tipos de registro, ¿no? La narración en dialecto estándar y la narración en dialecto del habla popular. A ver, el registro lingüístico del personaje que no pertenece a la obra, o sea, el narrador omnisciente. Ese es este de acá, ¿no? Este de acá, ¿ya? El omnisciente, un dialecto estándar, un dialecto, pues, relacionado con el uso adecuado de las palabras, las construcciones oracionales, etc., ¿no? Y la narración en dialecto del habla popular, cuando hablan los comuneros, ¿sí? Se han dado cuenta en algunos fragmentos, ¿no? Por ejemplo, yo les digo con toda verdad que para nosotros los pobres el mundo es ancho, pero ajeno. Ustedes lo saben, comuneros, lo han visto con sus ojos por donde han andado. Esa es la forma, ¿no? Del dialecto, pues, castellano en la parte norte de la zona andina, ¿no? Por eso que la novela presenta el registro lingüístico del dialecto estándar, mayoritariamente, ¿no? Por el narrador, ¿no? En el narrador fuera de la historia, o sea, el omnisciente, ¿no? Sin embargo, cuando se da paso al diálogo de los personajes, ¿no? Del mundo rural, del mundo, ¿no? Andino, presenta un registro lingüístico del habla popular, ¿no? Del castellano andino. Esta variable otorga verosimilitud a los hechos presentados en el relato. Asimismo, muestra el mundo interno de los pensamientos y emociones del hombre del Ande, retratado en la obra El mundo es ancho y ajeno. Muy bien, muchachos, ¿no? Quisiera acabar, ¿no? Diciendo también que sigan repasando estos temas, ¿no? Tenemos todavía tiempo y vamos a seguir en la siguiente parte del desarrollo de la práctica dirigida, ¿ya? Gracias, muchachos.